Por una herencia de miles de millones, la cruel madrastra planea encerrar a su hijastra genio de 8 años en un psiquiátrico. Lo tenía todo calculado, pero nunca imaginó que una humilde tutora estudiantil se convertiría en su mayor enemiga. En las afueras de la Ciudad de México, se alza una mansión que parece aislada del mundo real. Un imponente portón de hierro forjado custodia la entrada, mientras camionetas negras de seguridad patrullan sin descanso. En el corazón de la finca, una villa blanca brilla bajo el sol con un resplandor frío, tan distante e inalcanzable como su dueño. Sofía, con su mochila vieja colgada al hombro, espera frente al portón. A sus 20 años, estudiante de Derecho en la Universidad de México, se ha visto obligada a aceptar este trabajo para pagar la colegiatura del próximo mes, ser tutora privada en esa mansión. Para otros, sería una gran oportunidad, para ella, es una batalla sin margen de error. Apenas cruza el umbral de la finca, una criada mayor le susurra con voz baja: «Muchacha, esto no es un trabajo cualquiera. La madrastra del niño es muy estricta. Ten cuidado». En ese instante, un escalofrío recorre a Sofía. Sabe que no ha llegado a un simple empleo, sino a una prueba que podría cambiar su destino. Los pasillos de la villa son amplios y desolados, con suelos de mármol fríos como el hielo. En las paredes cuelgan retratos familiares solemnes, con miradas severas que parecen juzgar en silencio a cualquier intruso. En una habitación del segundo piso, Sofía conoce por primera vez a la niña, Lucía. La pequeña está sentada junto a la ventana, con la luz del sol bañando su rostro. Aunque solo tiene 8 años, su quietud es casi estatuesca. Sus ojos, grandes y hermosos, reflejan una cautela que no corresponde a su edad, como si temiera que cualquiera que se acerque pueda herirla. No llama a Sofía maestra, ni siquiera habla, solo la mira por un segundo antes de bajar la cabeza. En ese momento, una punzada de dolor atraviesa el corazón de Sofía. Esa mirada le resulta demasiado familiar. Porque ella, en su infancia, tuvo exactamente la misma. Sofía creció en una familia humilde. Su madre murió cuando era niña, y su padre pronto volvió a casarse. Su madrastra, dulce en apariencia, la oprimía en secreto. Recuerda cuando, tras sacar el primer lugar en un examen y recibir elogios de los parientes, su madrastra le apretó la pierna bajo la mesa y le dijo con frialdad: «No llames tanto la atención. A nadie le gusta una niña que brilla demasiado». Desde entonces, Sofía aprendió a callar, a ocultar su luz. Pero las heridas nunca sanaron del todo. Ahora, al ver a Lucía, siente un dolor agudo, como si una aguja le atravesara el pecho. Es una conexión profunda, esta niña está recorriendo el mismo camino sombrío que ella transitó. Sofía aprieta los puños en silencio. Esta vez, no puede quedarse de brazos cruzados. En esta mansión cargada de poder y frialdad, tal vez todos estén acostumbrados al silencio, pero ella no. Aunque solo sea una estudiante trabajadora, tiene que hacer algo. Porque no permitirá que otra niña repita su pesadilla. Sofía comenzó a sospechar que Lucía no era la niña torpe que los demás creían. Un día, recitó de memoria una secuencia de más de 10 dígitos, pensando que la pequeña no la recordaría. Para su sorpresa, Lucía la repitió casi sin errores. Pero lo que dejó a Sofía boquiabierta fue que la niña señaló de inmediato un fallo lógico en el ejercicio. Aquellos ojos, aparentemente temerosos, destellaron con un brillo de inteligencia. Un nudo se formó en el pecho de Sofía. Esta niña no solo no era torpe, sino que era extraordinariamente brillante. ¿Por qué, entonces, fingía ser lenta frente a los demás? La respuesta no tardó en llegar. En una reunión familiar, Valeria, la madrastra, hizo su entrada triunfal, deslumbrante en un vestido que brillaba con elegancia. Su sonrisa era impecable, y cada gesto exudaba el porte de una reina de la alta sociedad. Entre los invitados, se movía con soltura, conquistándolos con una sola mirada. Pero cuando se volvió hacia Lucía, su rostro elegante se transformó en una máscara de hielo. «Lucía, quédate callada. No me hagas quedar mal», susurró con voz baja. «No hagas tonterías. Todo lo que digas sonará estúpido», añadió, cortante.
Sus palabras, aunque dichas en voz baja, eran tan afiladas que podían herir el alma de una niña. Sofía vio cómo los ojos de Lucía se apagaban de pronto, como si alguien hubiera extinguido una llama a la fuerza. En ese instante, Sofía lo comprendió todo, la inteligencia de Lucía estaba siendo sofocada a propósito. Su talento representaba una amenaza para la posición de Valeria. Días después, la tensión estalló. Sofía estaba en el estudio cuando escuchó un llanto ahogado desde el pasillo. Al abrir la puerta, encontró a Lucía acurrucada en un rincón, con los hombros temblando. En su mano, una marca roja delataba un roce reciente. «Lucía, ¿qué pasó?», preguntó Sofía, incapaz de contenerse. La niña levantó la vista, con lágrimas rodando por sus mejillas. Entre sollozos, pronunció una frase que hizo que el corazón de Sofía se detuviera. Dijo, que papá pronto me mandará lejos. El aire se volvió pesado, como si el tiempo se hubiera congelado. ¿Mandarla lejos? ¿A dónde? ¿Por qué? Sofía se arrodilló y abrazó con fuerza a la niña. En ese momento, las cicatrices de su propio pasado se abrieron de golpe. Recordó cuando, de pequeña, su madrastra la amenazó con enviarla al campo, a un lugar donde nadie la querría. Aquel miedo casi había roto su corazón infantil. Ahora, frente a Lucía, veía su misma pesadilla repetirse. Sofía apretó los dientes, consumida por una furia y un instinto protector que no podía contener. No, esta vez no se quedaría de brazos cruzados. No importaba cuán fría fuera esa mansión ni cuánto poder tuviera la madrastra, ella protegería a esta niña. Porque Sofía sabía demasiado bien lo que una infancia aplastada y un talento silenciado podían hacerle a una persona. Y ella no permitiría que la historia se repitiera. Esa noche, los pasillos de la mansión estaban inquietantemente silenciosos. Solo la luz fría de las lámparas de cristal iluminaba el lugar. Sofía estaba a punto de salir del estudio cuando escuchó un murmullo de voces. El sonido venía del salón en la planta baja. Con sigilo, se acercó y, a través de la barandilla tallada de la escalera, vio a Valeria sentada en un sofá, sosteniendo una copa de vino tinto y hablando por teléfono. Su tono era gélido, cada palabra cortante como un cuchillo. Sí, el próximo viernes. Que el médico venga directamente a recogerla, pero no por la entrada principal, es demasiado evidente. El pago ya está hecho. Cuando se la lleven, esta casa por fin estará en paz. El próximo viernes. Esas 3 palabras golpearon los oídos de Sofía como un martillo. Contuvo el aliento, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía a punto de estallar. Valeria planeaba llevarse a Lucía en 7 días. ¿A dónde? ¿A un sanatorio psiquiátrico? ¿A un orfanato? ¿O a un lugar aún más aterrador? Sofía no se atrevió a seguir imaginando. Se retiró rápidamente al pasillo, pero chocó con una pequeña figura. Era Lucía, parada allí, con el rostro pálido y los ojos llenos de lágrimas. Era evidente que había escuchado lo mismo. Sofía, su voz temblaba, como la de un pajarito asustado. Es verdad lo que dice. Me van a llevar. Dice que papá estará de acuerdo porque no importo. Los hombros de la niña temblaban violentamente, y su llanto era tan bajo que parecía temer ser descubierta. Una punzada de dolor atravesó el pecho de Sofía. Se arrodilló y abrazó con fuerza a Lucía. En ese momento, casi podía sentir la fragilidad de sus pequeños huesos y su desamparo. Lucía, escúchame, dijo Sofía con voz grave, pero impregnada de una determinación nunca antes vista. Lo que ella quiere no siempre se hace realidad. No estás sola. Al menos, me tienes a mí. Lucía negó con la cabeza, con lágrimas rodando por su rostro. No. Ella dijo que nadie me ayudará. Ni siquiera papá. El corazón de Sofía se encogió con fuerza. Sabía que la niña probablemente tenía razón. Gabriel, el padre, casi nunca estaba presente, y todo el poder estaba en manos de Valeria. Para un hombre frío de la alta sociedad, deshacerse de una hija problemática podía ser tan simple como firmar un papel.
Pero esta vez, Sofía no podía quedarse de brazos cruzados. En su mente, destellaron recuerdos de su propia infancia, también ella había deseado en secreto que alguien la defendiera, pero nadie lo hizo. Esa sensación de abandono, como una mano helada, la había apretado hasta el día de hoy. Ahora, por fin, tenía la oportunidad de cambiar las cosas. Aunque solo fuera una estudiante universitaria, aunque solo fuera una empleada temporal, debía hacer algo en esos 7 días. 7 días. En su interior, era como si un reloj de arena invisible comenzara a correr. El tiempo se agotaba. Si no hacía nada, el próximo viernes Lucía desaparecería, arrojada a un abismo oscuro donde nadie podría encontrarla. Sofía respiró profundamente, y por primera vez, su mirada se volvió afilada. No tengas miedo, Lucía, susurró al oído de la niña. Encontraré la manera. Confía en mí. Esa noche, Sofía yacía en la dura cama del dormitorio de los sirvientes, incapaz de conciliar el sueño. La luz fría de la luna se colaba por la ventana, y ella, con la vista fija en el techo, tenía un solo pensamiento. Debía descubrir la verdad en 7 días y exponerlo todo antes de que Valeria lograra su cometido. La cuenta regresiva había comenzado. La mansión, de noche, era aún más opresiva que durante el día. Los pasillos, amplios y silenciosos, solo estaban iluminados por las sombras alargadas que proyectaban las lámparas de pared. Sofía empujó con cuidado la puerta de una habitación siempre cerrada, el estudio que perteneció a la madre de Lucía. El cerrojo, viejo y desgastado, cedió tras varios intentos con una horquilla, hasta que se oyó un clic. El aire del estudio estaba cargado de un olor a antiguo. Los estantes acumulaban polvo, y sobre el escritorio reposaba un cuaderno amarillento. Sofía lo abrió con precaución, y las primeras líneas saltaron a sus ojos. Si desaparezco, confía en Lucía. Ella es la verdadera heredera. En ese instante, la respiración de Sofía se detuvo. Sus dedos temblaron ligeramente. La madre de Lucía había anticipado el peligro. Su diario no era solo una advertencia, sino un testamento. Sofía siguió hojeando. Las páginas estaban llenas de las sombras de la familia. Movimientos sospechosos de fondos, luchas de poder en la junta directiva y advertencias sobre Valeria. Cada palabra destilaba desesperación e impotencia. Entonces, un montón de facturas en la esquina del escritorio llamó su atención. En ellas se leía con claridad, una clínica privada, beneficiaria Valeria, una suma exorbitante marcada como anticipo. Un escalofrío recorrió la espalda de Sofía. Todo estaba claro, Valeria lo tenía todo preparado. Aquella llamada telefónica no era una amenaza vacía, sino una realidad implacable. En 7 días, Lucía sería legalmente enviada lejos. Mientras apretaba las facturas, el sonido de la televisión en el dormitorio de los sirvientes llegó débilmente. Una noticia resonaba. Recientemente, una conocida familia latinoamericana se ha visto envuelta en un escándalo de herencia. Una madrastra intenta despojar a su hijastro de sus derechos, alegando problemas mentales. Sofía se quedó inmóvil. La historia en las noticias era idéntica a lo que sucedía frente a ella. Un destello cruzó su mente. Claro. Valeria seguía el mismo guión, etiquetar a la niña como mentalmente inestable, encerrarla en una clínica y luego reclamarlo todo con legitimidad. En ese momento, el miedo de Sofía se transformó en rabia. Ya no podía ser solo una espectadora. Como estudiante de Derecho, conocía las fisuras de esas artimañas. Como estudiante de periodismo, sabía el poder que tenía la verdad al ser expuesta. Sofía tomó una decisión, usaría su conocimiento para desenmascarar el plan de Valeria y mostrarlo al mundo. Rápidamente, fotografió el diario y las facturas, guardándolas en su computadora portátil. Luego, abrió su agenda y encontró un nombre, Miguel, su amigo de la universidad, ahora periodista de investigación. Miguel, necesito tu ayuda, dijo en voz baja por teléfono. Es un escándalo de una familia poderosa. Si no actuamos pronto, una niña desaparecerá para siempre. Tras un breve silencio, la voz al otro lado respondió con firmeza. Pásame las pruebas.
Lo haremos juntos. Sofía apretó el teléfono, con el corazón latiendo con fuerza. Sabía que estaba entrando en un camino sin retorno. Pero no había vuelta atrás. Porque el tiempo de Lucía se agotaba. Sofía creía que había sido discreta, pero subestimó la astucia de una mujer de la alta sociedad. Esa noche, al salir del dormitorio de los sirvientes, vio a Valeria de pie en el corredor del jardín. Bajo la luz de la luna, su rostro refinado carecía de cualquier atisbo de sonrisa, parecía más bien una serpiente de sangre fría. Sofía, dijo lentamente, con una voz baja y cortante. ¿Crees que no sé lo que estás haciendo? Sofía se quedó rígida. Antes de que pudiera responder, Valeria dio un paso hacia ella, con una mirada tan penetrante que le cortaba la respiración. Eres solo una estudiante que cobra un sueldo, sus labios rojos esbozaron una sonrisa fría. No te atrevas a meterte en los asuntos de esta familia. Las reglas de esta mansión no las cambias tú. En ese instante, Sofía sintió que la habían desnudado con la mirada, la sangre se le heló en las venas. Se obligó a mantener la calma, pero sabía que Valeria ya la tenía en la mira. Y así fue. A la mañana siguiente, tras el desayuno, una decisión oficial resonó en el salón principal de la mansión. Gabriel, el padre de Lucía, hizo una rara aparición. Su rostro era impasible, y su tono no admitía réplica. Señorita Sofía, gracias por tu esfuerzo estos días. Pero hemos recibido información de que has interferido en asuntos familiares. Eso no es apropiado. A partir de hoy, no es necesario que regreses. Sofía se quedó paralizada, con el corazón desgarrado como si lo hubieran arrancado. Sabía que detrás de esto estaba la mano de Valeria. Lo que la llenó de desesperación fue la frialdad en los ojos de Gabriel. Ese hombre no tenía la menor intención de escuchar la verdad. Los sirvientes evitaban su mirada, y la mansión entera parecía una jaula helada. Sofía no tuvo más remedio que recoger sus cosas y prepararse para marcharse. Justo cuando cruzaba la puerta, una pequeña mano se deslizó en su bolsillo. Era Lucía. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero se contenía para no dejarlas caer. En su mano temblorosa apretaba una nota doblada con fuerza. Sofía llegó al portón de la mansión antes de atreverse a desdoblarla. En ella, con letra torpe, se leía: Sálvame, el próximo viernes. Esas pocas palabras se clavaron en el corazón de Sofía como un puñal. Cerró los ojos, casi podía escuchar el tic-tac del tiempo. Si se iba de verdad, esa niña sería engullida por completo en pocos días, y nadie volvería a encontrarla. La tensión se disparó al doble. Sofía sabía que la habían expulsado del juego, pero no podía detenerse. Aunque perdiera ese trabajo, aunque tuviera que arriesgarse a enfrentarse a toda una familia poderosa, debía quedarse. Porque solo le quedaban 7 días. En 7 días, Lucía sería libre, o desaparecería para siempre. Días después, una noticia inesperada sacudió a todo México. En la televisión, la voz de Miguel resonó con firmeza. Hemos recibido pruebas contundentes de un escándalo de herencia en una de las familias más poderosas de México. Una heredera menor de edad está siendo enviada en secreto a una clínica privada bajo el pretexto de anomalías mentales. La presuntamente detrás de esto es la actual matriarca de la familia, Valeria. Inmediatamente, la pantalla mostró imágenes impactantes, facturas, registros de transferencias y fragmentos manuscritos de un diario amarillento. El país entero quedó en shock. Las redes sociales estallaron con reenvíos, y los titulares de los periódicos se llenaron de este escándalo de la alta sociedad. Periodistas se agolparon fuera de la mansión, gritando: ¿Dónde está Lucía? Abusó Valeria de su poder. Las acciones de la familia cayeron en picada, y la junta directiva entró en pánico. Mientras tanto, Gabriel, que estaba de viaje de negocios en Europa, regresó de urgencia al país. Al bajar del avión, su rostro reflejaba cansancio, pero mantenía su frialdad característica. Al entrar en la mansión y ver el caos, su primera pregunta fue cortante. ¿Quién hizo esto? Valeria, aferrándose a su brazo, susurró. Gabriel, no te dejes engañar por esos periodistas.
Todo es obra de esa estudiante, Sofía. Inventó todo por dinero. Gabriel frunció el ceño, con una mirada gélida. ¿Una estudiante pobre movilizando a los medios nacionales? Eso suena absurdo. Sin embargo, en sus palabras se percibía una sombra de duda. Después de todo, en su mente, Valeria siempre había sido elegante y competente. ¿Cómo podría estar involucrada en algo así? Pero esa noche ocurrió algo inesperado. Al abrir la computadora del estudio para revisar documentos urgentes de la Junta, Gabriel descubrió una carpeta oculta. En ella había un correo cifrado. Intentó varias contraseñas sin éxito. Finalmente, casi por instinto, ingresó un número, el cumpleaños de Lucía. Dip. La pantalla se iluminó. Gabriel sintió un vuelco en el corazón. El correo se abrió, mostrando un mensaje de su difunta esposa. Gabriel, si lees esto, es probable que ya no esté. Recuerda que Lucía es nuestro futuro. Si alguien intenta negar su identidad, protégela, por favor. Esas pocas palabras lo atravesaron como un cuchillo. Gabriel miró fijamente la pantalla, con los dedos temblando. Por primera vez, sintió la presencia de su esposa, como si lo estuviera advirtiendo con palabras escritas en sangre. Pero entonces, revisando la cuenta bancaria, encontró un registro de transferencia. Pagador, Valeria. Beneficiario, clínica privada. Concepto, anticipo. En ese momento, se quedó petrificado. ¿Por qué Valeria había hecho ese pago? ¿Era cierto lo que decían las noticias? La duda, como una grieta, comenzó a abrirse en su corazón. Por primera vez, este hombre que siempre lo controlaba todo se sumió en la confusión y el miedo. Cerró los ojos lentamente, mientras una voz resonaba en su interior. Tal vez, realmente se había equivocado. En el distrito financiero de la Ciudad de México, dentro de un lujoso rascacielos, la familia poderosa celebraba una reunión de emergencia de la junta directiva. La sala de conferencias, iluminada por una luz blanca y fría, estaba cargada de tensión. En un extremo de la larga mesa se sentaban los mayores con rostros severos, en el otro, accionistas y abogados. El ambiente era tan opresivo que cortaba el aliento. Valeria, impecable en un traje negro perfectamente cortado, se erguía con una presencia imponente. Su voz, aunque calma, destilaba veneno. Queridos mayores y miembros de la Junta, debo revelar la verdad. Nuestra familia está siendo manipulada por una intrusa, una simple estudiante llamada Sofía. Ha explotado la fragilidad de una niña para inventar mentiras, incitar a los medios y tratar de destruir nuestra reputación. Hizo una pausa, su mirada afilada recorriendo la sala hasta posarse en un asiento vacío, el que debía ocupar Gabriel. Y luego está Lucía. Todos saben que su estado mental es inestable. ¿Realmente quieren que una niña incapaz de controlar sus emociones herede nuestro vasto imperio? Sus palabras resonaron, y un murmullo de aprobación se alzó en la sala. Es cierto, la niña es demasiado sensible. En la última reunión, apenas pudo articular una palabra. El heredero debe ser estable y confiable. Los presentes negaban con la cabeza, y una frialdad de asunto resuelto impregnaba el aire. Sofía, desde la puerta, escuchaba con el corazón apretado. Quiso irrumpir, pero dos guardias de seguridad la detuvieron. Cuando la desesperación casi la vencía, la puerta se abrió de golpe. Gabriel entró. Un silencio impactante recorrió la sala. Tras él, la pequeña figura de Lucía avanzó, con una mirada aún temerosa pero con la espalda erguida por primera vez. Sofía contuvo el aliento. Sabía que este era el momento que definiría su destino. Valeria entrecerró los ojos, esbozando una sonrisa burlona. Perfecto, dijo, alargando las palabras con un tono mordaz. Ya que estás aquí, Lucía, demuestra tu valía ante todos. Si no tienes problemas, muéstrales tu capacidad. Sus palabras, como cuchillos, dirigieron todas las miradas hacia la niña. La sala quedó tan silenciosa que solo se oían las respiraciones. Lucía apretó los labios, sus dedos aferrando el borde de su falda.
Tras un instante, levantó la cabeza, y con voz temblorosa pero firme, comenzó. El número pi, 3.141592653589793284627950288419741. Los dígitos fluían de su boca, claros y rápidos, uno tras otro. No hubo pausas ni errores. Recitó los primeros 50 sin titubear. La sala estalló. Dios mío, esto es. Todo correcto. Solo tiene 8 años. Las voces de duda se apagaron de golpe. Lucía, con el pecho agitado, reunió el último ápice de valor y se giró hacia la pantalla que mostraba los informes financieros de la empresa. Aquí, dijo, señalando una línea con su pequeña mano. El total de costos del segundo trimestre no coincide con la página anterior. Falta un 0. El director financiero, sobresaltado, revisó los documentos. Su rostro palideció al instante. Ella, tiene razón. Un silencio sepulcral envolvió la sala. Todos miraban a la niña, sus expresiones pasando de la duda al asombro y, finalmente, al mutismo. ¿Quién podía seguir diciendo que era mentalmente inestable? ¿Quién podía negar su talento? Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas, apenas conteniendo la emoción. En ese momento, no veía a una niña oprimida, sino a una estrella emergiendo de la tierra. Gabriel, inmóvil, apretó los puños lentamente, con los ojos enrojecidos. Por fin comprendió cuán equivocado había estado. Giró hacia Valeria con furia contenida y voz grave. Basta. A partir de hoy, se te retira todo poder. Los abogados investigarán todo. Y tú, pagarás por lo que has hecho todos estos años. El rostro de Valeria se volvió blanco como el papel. No esperaba que el hombre que siempre había controlado la traicionara públicamente en ese momento. La sala estalló en murmullos. Algunos estaban atónitos, otros avergonzados, pero nadie se atrevió a contradecir. Lucía, de pie bajo la luz, tenía por fin un brillo en los ojos. No lloró ni sonrió. Solo levantó la cabeza en silencio, como si, por primera vez, respirara el aire de la libertad. Tras el torbellino, Sofía abandonó discretamente la mansión. Regresó a la universidad, retomando su vida de estudiante, ajetreada y austera. Durante el día, escribía febrilmente en las aulas, por las noches, seguía dependiendo de trabajos a tiempo parcial para pagar sus estudios. A simple vista, todo parecía igual, pero en su interior, ella sabía que aquel verano la había transformado para siempre. Meses después, en una tarde cualquiera, encontró una carta inesperada en el buzón del campus. El sobre estaba impecable, pero llevaba un nombre conocido, Lucía. Sofía se quedó inmóvil un instante, con los dedos temblando ligeramente mientras lo abría. Dentro, encontró una carta escrita con una caligrafía delicada. Sofía, gracias por enseñarme a ser valiente. Ahora, también estoy cuidando a papá. La letra, aunque infantil, era cuidadosa y clara. Junto a la carta, había un dibujo a color. En él, una niña pequeña estaba de pie bajo la luz del sol, sonriendo con confianza, sosteniendo con fuerza la mano de su padre. Sus ojos ya no reflejaban temor, sino un brillo firme y decidido. Sofía se llevó la mano a la boca, incapaz de contener las lágrimas que brotaron. En ese momento, comprendió que no solo había salvado a una niña, sino que también había sanado la herida más profunda de su propio corazón. La soledad y el miedo de su infancia la habían hecho creer que nunca escaparía de aquellas sombras. Pero ahora, veía a otra niña que, bajo su protección, había aprendido a ser valiente. Y esa valentía, al final, también la había abrazado a ella. La luz del sol se filtraba por la ventana de la biblioteca, iluminando la carta. Sofía la miraba con los ojos brillantes de lágrimas, pero con una sonrisa en los labios. Sabía que esta historia había llegado a su fin, un final pleno. ¿Estás satisfecho con este desenlace? ¿Crees que Valeria, la madrastra, recibió el castigo que merecía? Deja tu opinión en los comentarios, no olvides darle me gusta y seguirnos para la próxima historia.